Muy buenas gente, yo soy el señor Mazorca y el día de hoy les traigo lo que serían los siguientes capítulos de este fanfic titulado My Hero Academia Mechanical Green del autor Meta 2012. Si les interesa, el link de la historia y del autor los encontrarán en la descripción. Solo recordarles que no soy dueño de la historia, solo de la traducción y el gameplay de fondo. Si les gusta el video, por favor no olvides dejar tu me gusta y comentar. Antes de comenzar con el video, me gustaría mandarles un saludo especial a los miembros del canal Solidus 2077 y a Jorge Ramos 694, que son los miembros de nivel Mazorca Dorada y Mazorca Plateada respectivamente. Muchas gracias por apoyar el canal. Sin más que decir, espero disfruten del video. Capítulo 45. Fin de las prácticas. Umarise. Una poderosa secta global cuyo credo se basa en la creencia en la teoría del juicio final de la singularidad de los dones, según la cual los dones, un día, se volverán demasiado poderosos para que la gente los controle, lo que provocará el fin de la humanidad. Harán todo lo posible para evitarlo, incluso destruyendo los propios dones. Tienen sucursales en todo el mundo, ubicadas en 25 ciudades diferentes. Todos trabajan juntos para lograr el fin de los dones. Un objetivo que ahora peligra ahora que alguien está desmantelando su organización. Violentamente. Los miembros de la secta yacían muertos dentro de una de las sucursales de Umaris en Estados Unidos. Sus cuerpos explotaron parcialmente, cubriendo de sangre grandes áreas del edificio. Había señales de uso rápido por todo el edificio, pero nada parecía haber disuadido a su atacante. Una de las paredes internas fue destrozada repentinamente por una mujer vestida con túnicas de Umarise. Pero en lugar de su máscara habitual, la suya estaba hecha de piel humana. La mujer cayó al suelo y resbaló antes de detenerse. Gimiendo levemente, intentó levantarse, pero su cuerpo falló. Estaba demasiado débil para moverse, demasiado roto para defenderse. Un resplandor rojo emanaba del polvo. La mujer intentó ponerse de pie rápidamente, pero una fuerza invisible la obligó a volver al suelo. La mujer levantó la vista y vio como una figura acorazada caminaba entre el polvo hacia ella. Su armadura era oscura, siniestra y muy avanzada. Robustas placas blindadas sobre un mono, de una mezcla de morado oscuro y rojo oscuro, con guanteletes blindados con garras en la punta de cada dedo, un casco ajustado que era la imagen misma del miedo, una falda de combate negra oscura hasta el suelo, botas resistentes. Y allí estaba la mano derecha del hombre, o la falta de ella. En su lugar, un rayo rojo salía del muñón. Era como si la muerte misma se acercara a ella. La mujer se vio repentinamente de rodillas, con los brazos flácidos. Puedes matarme, pero la verdad, fue todo lo que pudo decir antes de que la figura acorazada la silenciara por completo con el rayo rojo. Momentos después, su cuerpo explotó en un charco de sangre mientras el agua en su interior se convertía en vapor. Fue una forma bastante desagradable de morir. Sin embargo, ni una sola gota de su sangre y vísceras alcanzó a la figura que la había matado. La sangre se esparció flotando por el aire antes de caer al suelo. El rayo que sobresalía del muñón de la figura se replegó en su brazo mientras la figura se paraba sobre los restos de la mujer. Momentos después, una mano esquelética de metal emergió del muñón y se flexionó. Agitaron la mano izquierda sobre los restos, que al instante se convirtieron en polvo. Sin dejar rastro del cuerpo. 3 abajo, 6 para el final. Bueno, esta ha sido una semana llena de acontecimientos, dijo Rolls mientras ella, Izumi, y Miko y Durandal salían de la agencia Idaten. Era fin de semana, lo que significaba el fin de sus prácticas, y estaban contentas de volver a la universidad. Y Miko deseaba especialmente volver a la seguridad de la UA por varias razones. La principal era que, con suerte, podrían averiguar qué le había pasado allí y alejarse de los rumores que circulaban sobre el ataque, sobre alguien que murió a manos de un Nomu solo para regresar convertido en un monstruo. El equipo Idaten había estado negando estos rumores, pero estaban cobrando mucha fuerza. Sí, demasiado agitada, dijo Himiko. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol y una gorra Ryukyu ocultaba bien su cabello. ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Izumi puso una mano suavemente sobre el hombro de Himiko. Está bien, Himiko, estarás bien. Solo espera un poco más y llegaremos a la UA. Allí podrán ayudarte. Himiko se giró hacia ella y sonrió, pero con tensión. Todavía se estaba recuperando de lo sucedido y pasaría un tiempo antes de que volviera a la normalidad. Bueno, a su normalidad, no a la normalidad que sus padres querían que fuera. Espera, ¿cómo lo sabía? Gracias, Izumi, dijo Himiko con una sonrisa.
No tienes idea de cuánto quiero besarte ahora mismo, Izumi, eres un lindo, adorable, esponjoso y verde conejito. Ojalá Ochako esté dispuesta a compartir. Bueno, ojalá las cosas se calmen ahora, dijo Rolls. Izumi asintió antes de que los cuatro caminaran en silencio. La semana pasada había sido una mezcla de calma y ajetreo. Será agradable volver a los días tranquilos y a veces destructivos en la UA. Al menos el caos allí estaba más controlado. En general. Oye, Rolls. Tu don es bastante poderoso, dijo Izumi. Lo suficientemente poderoso como para que entrarás fácilmente a la UA. Aún así, vas a Seiyai. No digo que Seiyai sea una mala escuela, todo lo contrario. Era mi segunda opción si no entraba a la UA. Pero aún así, ¿para qué ir a Seiyai? No quería la atención que traería ir a la UA, respondió Rolls. Mi don es básicamente demasiado poderoso. La telepatía y la telequinesis en una combinación OP que ir a la UA solo atraerían atención no deseada, así que fui a Seiyai. Ayuda a que la escuela esté llena de chicas guapas. Izumi se sonrojó mientras Himiko sonreía, esta última totalmente de acuerdo con ella. Un don tan poderoso llamaría mucho la atención durante el festival deportivo, sobre todo si no era la adecuada. Además, ir a una escuela llena de chicas guapas suena bien. Una pena que no hubiera conocido a Izumi, Ochako ni a ninguna de las otras bellezas del uno, así hubiera ido a Seiyai. En fin. Dijo Izumi sonrojada. Supongo que tomaremos el mismo tren de vuelta. Bueno, como tomamos el mismo tren para ir, lo más probable, dijo Rolls. Aunque probablemente llegue en un rato. Tengo que ir más lejos que ustedes. Seiyai está mucho más lejos que UA. No se preocupen por la soledad, tengo maneras de entretenerme, dijo, levantando su teléfono. ¿Cuánto hay de entretenimiento para adultos? Preguntó Himiko con una sonrisa burlona, lo que hizo que Izumi se sonrojara. ¿Cómo sabes que es entretenimiento para adultos? Preguntó Rolls, arqueando una ceja. Vamos, Rolls. Solo llevamos una semana conociéndonos y ambos sabemos que eres una mujer muy cachonda, dijo Himiko, sin dejar de sonreír con suficiencia. Rolls asintió. Cierto. Probablemente lea fics para adultos. Preferiblemente de esos con chicas guapas y atadas. ¿Por qué es tan despreocupada con esto? Pensó Izumi, con la cara enrojecida. ¿Cómo puede alguien ser tan despreocupada al hablar de cosas tan eróticas? Esto no es algo que se mencione en una conversación normal. Decidió que necesitaba cambiar de tema antes de que se desviara a temas que no quería. El problema era que no sabía a qué cambiarlo. Así que se quedó callada e intentó acallar la conversación, bastante lasciva, repasando mentalmente los dones de los héroes. Todo lo que eso hizo fue hacerle pensar en cómo los dones de sus compañeros de clase podrían usarse de forma lasciva, especialmente los de los demás miembros del escuadrón de abrazos. El de Ochako podría usarse para deportes en gravedad cero, el de Himiko sería genial si te interesaba el autodescubrimiento, el de Momo le permitía hacer casi cualquier cosa, la lengua de Tsu podía usarse para cosas interesantes, al igual que sus múltiples brazos, y el de Nejire podía hacer lo mismo, por diferentes razones. Si bien su don no tenía el mismo potencial, sus bebés, en cambio, sí lo tenían. Y ni hablar de lo que ella misma podía hacer, porque, vaya, si uno de los comentarios o uno de los vestigios era una señal, iba a conseguir un don con usos interesantes. Diablos. El don de Rolls tenía un gran potencial de perversión de poder que tomaría varias páginas explicar. Iba a tener que preguntarle a su madre por qué tenía acceso ilimitado a internet al regresar, porque estaba segura de que sabía cosas que una niña de su edad era demasiado pequeña para saber. Por suerte, la conversación lasciva que estaban teniendo terminó al llegar a la estación de tren. Ya tenían sus billetes de vuelta listos, pero habían salido un poco antes, así que aún faltaban unos 20 minutos para que llegara el tren. ¿Crees que deberíamos habernos quedado un rato más en la agencia antes de irnos? Se preguntó Himiko mientras esperaban en la estación. Probablemente, respondió Rolls. Pero claro, ¿qué habríamos hecho durante ese tiempo? Cierto, dijo Himiko. Deberíamos buscar un sitio donde sentarnos mientras esperamos. Vayan ustedes dos, dijo Izumi. Necesito ir al baño, dijo antes de correr al baño de chicas más cercano, seguida rápidamente por Durandal. ¿De verdad necesitas ir? Preguntó Durandal al alcanzarla. No, respondió Izumi. Solo necesitaba alejarme un rato de esos dos y de la conversación lasciva que estaban teniendo. Se está volviendo un poco vergonzosa para mí.
Vale, respondió su compañero robótico mientras entraban al baño de mujeres. Una vez dentro, Izumi se dirigió a uno de los cubículos y entró, cerrando la puerta con llave antes de sentarse en la tapa del inodoro bajada. No necesitaba usarlo, solo quería pasar un rato lejos de sus amigas. Preferiblemente cuando ya no estuvieran excitadas. Bueno, dudo que eso pase, dijo una voz femenina en su mente. Izumi levantó la vista sorprendida y miró a su alrededor, aunque no podía ver mucho por estar sentada en un cubículo. No te molestes en buscarme, dijo la voz. No estoy, bueno, cerca de ti. Pero estás dentro de mi alcance. Así que no te molestes en pedir ayuda, de todas formas nunca podrás encontrarme. Izumi tragó saliva antes de asentir, sin saber si quien le hablaba podía verla o no. ¿Quién eres? ¿Y cómo me hablas? La voz rió entre dientes. Tú eres la experta en dones. Descúbrelo tú. Definitivamente me estás hablando telepáticamente, y dado que claramente no estoy en tu línea de visión, debes tener algún medio para distinguirme de los demás. De lo contrario, estarás hablando con todos los que están cerca, pensó Izumi, con la mente acelerada mientras intentaba comprender cómo esa voz podía hablarle. ¿Y a quién pertenecía? Sonaba femenina, pero difícil de distinguir. A diferencia de Eri, cuya voz era clara, esta voz sonaba algo distorsionada, lo que impedía escucharla con claridad. Como si quien quiera que hablara lo hiciera deliberadamente. No era Mandalay quien le hablaba, de eso estaba segura. Su don no funcionaba así. Solo podía usarlo con alguien a quien pudiera ver directamente o con todos en un área amplia. No podía hablar con alguien a quien no pudiera ver sin hablar también con todos a su alrededor. Un pensamiento preocupante la asaltó. Eri también tenía habilidades telepáticas, y aunque le resultaba difícil, podía hablar con alguien a quien no veía concentrándose en sus voces. ¿Era alguien como ella quien le hablaba? Casi, pero no del todo, dijo la voz. Izumi tragó saliva. Eso lo confirmó. Esa voz pertenecía a un telépata que podía, y en ese momento estaba, leyendo su mente. Tal vez alguien como Eri. Tenía el presentimiento de que habría más gente como Eri por ahí, y Ross solo lo confirmó. Había más de estas personas sin habilidades especiales. Y ahora había conocido a 3. Bueno, no diría que es exacto, dijo la voz. Deja de leerme la mente. Pensó Izumi, bastante molesta. Solo una persona tiene permiso para hacer eso, y esa es Eri. Por mi bien, dijo la voz con calma. Izumi suspiró. ¿Qué quieres? No me señalarías así a menos que tuvieras algo que decirme. ¿Quién eres tú? Bueno, eres una chica lista, dijo la voz, ignorando por completo la pregunta de quién eres. Bueno, aquí tienes algo para que te quedes con la cabeza. ¿Por qué es tan avanzado nuestro mundo? Piénsalo. Hasta hace 16 años, nuestro mundo estaba tecnológicamente estancado, y la mayoría de la gente se centraba en desarrollar equipos de apoyo para los dones en lugar de progresar en campos como los viajes espaciales o la medicina. Y, sin embargo, hace 16 años, un hombre, el señor Edger de Henderson, financió y construyó una colonia lunar. Él solo. ¿No te da curiosidad saber cómo lo hizo? ¿De dónde salió su tecnología avanzada? Preguntó la voz. Es bastante avanzada, para una tecnología que parece estar 50 o 100 años adelantada a su tiempo. El don de Edger, mente avanzada, le dio el conocimiento para diseñar y fabricar máquinas muy avanzadas, pensó Izumi. Todo el mundo lo sabe. ¿Estás seguro? Preguntó la voz. Porque incluso si su don lo permitiera, ¿cómo explicas que desarrollara la tecnología necesaria para establecer una colonia en la Luna en un año? ¿No debería haber tardado más? Quizás deberías pedirle a Durandal que lo investigue. Lo que encuentres podría ser interesante. ¿Qué quieres decir con interesante? Pensó Izumi antes de quedarse sentada un rato, sin que la voz respondiera. ¿Se había ido? Unos momentos más de silencio lo confirmaron. Quienquiera que fuera la voz, se había ido. Suspiró. ¿Quién era? ¿Quién la habría señalado así y le habría dicho lo sospechoso que era el don de Edger? Pero, ahora que lo pensaba, resultaba bastante sospechoso que hubieran establecido una colonia en la Luna en tan solo un año. ¿No debería haber tardado más? Izumi miró a su alrededor, solo para asegurarse de que todo había vuelto a la normalidad antes de levantarse y salir del cubículo. ¿Estás bien? Preguntó Durandal. Te ves un poco alterada. Te lo diré luego, respondió Izumi, negando con la cabeza. Pero, ¿podrías hacer algo por mí, por favor? ¿Podrías investigar a Edger de Henderson? ¿Qué? Dijo Durandal confundido. ¿Por qué? Digamos que tengo sospechas sobre él, dijo Izumi. Te lo explicaré más tarde. De acuerdo, si tú lo dices, dijo Durandal.
Investigaré al tipo, pero me gustaría que me explicaras por qué más tarde. Izumi asintió. No te preocupes, la tendrás. Izumi estaba preocupada. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de decirle eso y simplemente se iría? No tenía sentido. Pero tenía que admitir que, después de que esa voz le hablara, tenía sus sospechas sobre el hombre. Sí, la colonia lunar era una impresionante proeza de ingeniería, pero pensándolo bien, solo tardó 1 año en construirse. Y eso fue sorprendentemente rápido para algo tan complicado como una ciudad en la luna. Da que pensar, ¿alguien investigaba esto en secreto o alguien les ayudó? Izumi negó con la cabeza antes de salir del baño y dirigirse hacia sus amigas. Y Miko fue la primera en notar que se acercaban. Hola, Izumi, dijo mientras las dos corrían hacia ellas. ¿Lo hiciste, estás bien? Preguntó al notar la mirada cansada en el rostro de Izumi. ¿Qué? Murmuró Izumi mientras miraba a Miko. Estoy bien, solo un poco cansada. Ha sido una semana muy ocupada después de todo. Sí, solo eso. Rolls arqueó las cejas al oír eso, con una mirada de sospecha. Y Miko, mientras tanto, sonrió con suficiencia. Oh, bueno, si te sientes cansada, siempre puedes sentarte a mi lado y apoyarte en mi hombro. Izumi se sonrojó ante el comentario de su amiga, pensando que era posible que terminara haciendo eso en el viaje de regreso. Pero se aseguró de vigilar a Rolls. Quienquiera que fuera quien le habló, debía tener poderes como los de Rolls. Definitivamente había más como ella por ahí. ¿Pero por qué querría alguien hablar con ella? Ciertamente no era Rolls quien le había hablado antes, porque si era ella, ¿por qué esperar a perderla de vista para hablarle así? Además, la voz, aunque distorsionada, definitivamente no le pertenecía. Quienquiera que fuera quien le habló allí atrás, debía tener cuidado. Porque si había 3 personas ahí fuera con habilidades que no eran dones, seguro que había más. Muchas más. Chitose Kizuki, también conocida como Curious, era muchas cosas. Como su nombre en clave indicaba, era curiosa, muy dedicada al periodismo, obsesiva a veces, siempre buscaba una buena historia y era una de las líderes del Ejército de Liberación de Meta. Pero lo que no era, es ser una buena madre. Enamorarse de Akito y finalmente casarse con él no era algo que hubiera planeado. Al principio, no tuvo una buena primera impresión del hombre. Para ella, solo era un contador de Detnerat. Su mejor contador e inversor, pero un contador al fin y al cabo. Pero entonces él le presentó al MLA, y empezó a simpatizar con él. Entonces visitó el departamento de interrogatorios del MLA, porque siempre había gente a la que interrogar, ya fueran topos, agentes dobles u otras personas a las que sacarles información, y su percepción del hombre cambió, porque también era su líder y su mejor interrogador. Era sorprendente lo versátil que podía ser su habilidad meta. No creía que la habilidad de colocar luces sobre cualquier superficie fuera poderosa, pero se equivocaba, porque cualquier cosa significaba cualquier cosa, incluso otras personas. Su forma favorita de obtener información de alguien era colocar luces brillantes dentro de sus párpados. No podían parpadear ni cerrar los ojos sin lastimarse. Y sus luces aún producían calor, así que podía quemar los ojos de alguien con su don. Después de eso, pasó mucho tiempo con él. Sentía muchísima curiosidad por cómo podía convertir una meta habilidad tan simple y aparentemente débil en un arma versátil que incluso había impresionado a Redestro. Él la ayudó a inventar el nombre en clave Curious y a sacar el máximo provecho de su meta habilidad. De no ser por él, no habría sabido que podía colocar sus minas terrestres sobre otras personas y convertirlas en bombas vivientes. Poco después, se dio cuenta de que estaba enamorada de él. Enamorarse fue una sorpresa para ella. No creía que encontraría jamás a un hombre con el que quisiera pasar el resto de su vida. Y ciertamente no creía que esos sentimientos fueran correspondidos. El día que se casó, Akito fue el segundo día más feliz de su vida. El primero fue el día en que llegó Chiaru, su pequeño tesoro. Por desgracia, poco después del nacimiento de Chiaru, Chitose fue ascendida y se convirtió en una de las líderes del MLA, por lo que no pudo pasar mucho tiempo con su hija. Pero Akito aceptó cuidar de Chiaru. Se aseguraba de visitarla de vez en cuando para ver cómo estaba su hija. Y durante un tiempo, todo fue genial. Tenía un esposo amoroso, una hija adorable, un trabajo bien pagado y era miembro de una organización secreta que planeaba conquistar Japón para liberar meta habilidades. La vida era buena. Entonces llegó la guerra de Avalon y lo arruinó todo. Al principio, no les preocupaban demasiado las fuerzas de Avalon. Se centraron más en Europa, África y América, y la única nación asiática que atacaron fue Rusia. Así, la mayoría de los países asiáticos se sentían a salvo de la guerra.
Solo para que se les demostrara que estaban equivocados de la peor manera imaginable. La invasión de Avalon al continente asiático fue sangrienta e inesperada. El ejército fue tomado completamente por sorpresa, algo que no debería haberse permitido. El resultado fueron miles de muertos el mismo día en que el primer ministro de Japón declaró que las fuerzas de Avalon no los atacarían. Si el primer ministro hubiera sobrevivido a la guerra, probablemente se habría visto obligado a dimitir. Akito murió durante la guerra. El primer día de la invasión de Avalon a Japón. Los robots de Avalon destruyeron la sucursal de Detrnerate en Tokio mientras él estaba dentro. Su cuerpo nunca fue recuperado. Chitose estaba destrozada tras la muerte de su esposo. Él había hecho tanto por ella. Perderlo fue un golpe del que apenas se había recuperado. Pero su hija había sobrevivido, y eso es lo que más importa. No quería saber cómo sería haberlos perdido a ambos. Chiharu había sobrevivido, pero Chitose estaba perdida. No sabía qué hacer. Siempre estaba ocupada y no tenía mucha experiencia cuidando niños. Akito se había encargado de casi todo. Pero ahora él no estaba, y ella no sabía qué hacer. No tenía tiempo para cuidar de Chiharu, así que la internó en una residencia de ancianos gestionada por la Asamblea Legislativa y siguió con su vida normal. Esta resultó ser la decisión equivocada. Al principio, pensó que todo estaba bien, igual que antes de la muerte de Akito. Pero entonces empezaron a llegar las quejas de su hija. Quejas sobre las condiciones, peticiones de que la enviaran a otro lugar. Al principio, no les dio mucha importancia, solo eran quejas infantiles. El responsable era un instructor de la Asamblea Legislativa con experiencia en el entrenamiento de los dones de la gente, y decía que todo iba bien. Ninguno de los otros niños se quejaba. Así que les creyó durante un tiempo. Si bien al principio no lo notó, con el tiempo vio las discrepancias. Cada vez que volvía, Chiharu se volvía más vengativa. Su odio hacia su madre crecía cada vez más. Su odio tanto hacia la residencia como hacia ella se hizo más evidente. Los responsables de la residencia tenían caras cada vez más tensas cuando ella estaba cerca, y los deslices se volvieron cada vez más frecuentes. Para cuando se dio cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. Comprendió lo que estaba pasando allí. Sí, ella sabía del entrenamiento diario de metahabilidades, pero ningún miembro del personal les daba a los niños información sobre cómo desarrollarlas, esperando que lo resolvieran por sí solos. Y los consejos que les daban eran insuficientes. Así no se entrena. Hay gente que te apoya y te muestra cómo pueden mejorar. Estas personas no les dieron nada a los niños, y su hija, lamentablemente, era la única que sufría por esto porque no sabía que podía combinar sus minas para fortalecerlas. No parecía importar que la niña, su hija, fuera hija de uno de los líderes del MLA. No, lo único que les importaba a todos era que su metahabilidad se percibiera como débil. Red Estro habló con los responsables de la residencia, e incluso consiguió que algunos renunciaran y fueran reemplazados por personas que no dejaran que el lugar pareciera un desastre para la única niña que luchaba con una parte de su metahabilidad. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Su hija la despreciaba. Ya no quería saber nada de ella. Y le dolía muchísimo. Lentamente, día a día, la perdía, y solo quería recuperarla. Y entonces, el día en que Showa Publishing debía publicar una historia sobre héroes y sus negocios secundarios. Una en la que, por cierto, había trabajado durante semanas. Fue también el día en que descubrió que su hija estaba haciendo prácticas con una Bami como heroína en prácticas. Era la primera vez que cancelaba una publicación. De ninguna manera iba a publicar algo que desacreditara indirectamente a su hija. Esa publicación desprestigió tanto a la heroína como a sus compañeros y a sus becarios, con una Bami como el centro de atención principal. No se podía pagar para publicarla. No había suficiente dinero en el planeta. Chiharu era todo lo que le quedaba, el último regalo que Akito le había dado. Y no quería perderla también. Ese fue uno de los peores días de su vida. ¿Cómo pudo su hija elegir convertirse en heroína sin consultarla primero? Fue una decisión crucial que surgió de la nada. Sabía que había cometido un error como madre, pero seguía siendo su madre. No se la deja en la sombra sobre la decisión de solicitar una de las carreras más peligrosas del planeta sin contárselo a sus padres. Y entonces, un grupo de seguidores de Stein atacó a una Bami mientras patrullaba con sus becarios. Chiharu incluida. Se desmayó al recibir la noticia. Tenía miedo, muchísimo miedo de perder a Chiharu, igual que había perdido a Akito. Pero no solo ver a su hija como una becaria heroína, sino también enterarse de que estaba involucrada en el ataque de un villano. Era demasiado para ella. Necesitaba hablar con Chiharu sobre esto. Tenía que hacerlo.
Todo eso fue hace unos días. Chitose se había tomado unos días libres y se encontraba en Musutafu para estar más cerca de su hija y poder contactarla mejor. Pero, hiciera lo que hiciera o la cantidad de veces que la llamara, Chieru no respondía. No sabía qué estaba haciendo mal. Estaba por la zona, demostrando que estaba disponible para estar con ella si ella quería. Pero no supo nada de ella. Nada. ¿Había hecho algo mal? ¿Era demasiado tarde? ¿Su hija ya estaba demasiado lejos y fuera de su alcance? Así fue como se encontró allí, en un bar en algún lugar de Musutafu, bebiendo. Solo quería recuperar a su hija para poder enmendar sus errores. Pero Chieru no respondía a ninguna de sus llamadas ni correos. Sabía que su hija estaba bien, pero quería que Chieru se lo dijera ella misma. ¿Cómo pudo haber permitido que la situación empeorara tanto? Era su hija, por Dios. No debería haber permitido que su relación empeorara tanto. Debería haber estado ahí para ella, pero al ser la directora de Showa Publishing y una de las líderes del MLA, tenía tan poco tiempo libre. Se dio cuenta de que era un tiempo que debería haber pasado con Chiaru. Cogió el vaso que tenía delante, pero este se alejó con varios movimientos cortos. Beber no solucionará tus problemas, ¿sabes? Dijo una voz masculina a su lado. Chitose miró a su lado y vio a un hombre sentado a su lado. Tenía el pelo corto, verde oscuro, que parecía bien peinado y cuidado. Vestía una chaqueta azul sobre una camisa rosa, pantalones azules y elegantes zapatos negros. Unas gafas de sol le cubrían los ojos. Créeme, beber nunca soluciona nada, dijo el hombre, sosteniendo su bebida. A menos que seas el héroe irlandés Jameson, que se vuelve más fuerte e inteligente bebiendo whisky, beber puede ayudarte a resolver la mayoría de tus problemas. Pero para quienes nuestros dones no nos lo permiten, bueno, mejor beber con moderación. O evitarlo por completo. Chitose miró al hombre con expresión confundida. Una parte de ella estaba molesta con él por apartar su bebida, pero otra parte escuchaba lo que tenía que decir. Honestamente, necesitaba un consejo ahora mismo, algo que el MLA no podía darle. Planificar la liberación de dones era su especialidad, no lidiar con problemas familiares como este. ¿Por qué te molestas en hablar conmigo?, preguntó Chitose. Porque no todos los días se ve a la directora de Showa Publishing desahogando sus penas con bebida, dijo el hombre. Bueno, no era un tipo cualquiera de la calle. La conocía, así que probablemente sabía de lo que hablaba. Probablemente. Que lo supiera no significa que tuviera un consejo útil. Si evitas el alcohol, ¿por qué bebes ron con Coca-Cola?, preguntó Chitose, notando la bebida que tenía en su vaso. Es solo Coca-Cola, nada de ron. No he tocado alcohol desde que tuve un pequeño desacuerdo con mi hermana, dijo el hombre. Un consejo. Nunca bebas alcohol antes de entrar en una discusión que sabes que se va a calentar. Ojalá lo hubiera sabido hace 16 años. Chitose asintió suavemente. No sabía por qué este hombre le decía eso, pero le parecía útil. Incluso personal. Claro, ella nunca se había emborrachado, desde aquella vez en la universidad. Nunca había vuelto a mirar un cono de tráfico de la misma manera. En fin, estaba claro que este hombre había tenido una experiencia parecida, solo que con una hermana. Quizás podría ser de ayuda. ¿Tu hermana te perdonó alguna vez? Sí, después de un tiempo, respondió el hombre. Las heridas tardan en sanar. No se puede forzar sin correr el riesgo de causar más daño. Lo mismo con los sentimientos. No se puede obligar a dos personas a volver a estar juntas. Solo queda esperar y que se sanen de forma natural, dijo antes de mirar a Chitose. Supongo que tienes un problema similar, ¿verdad? Chitose asintió. Mi hija estuvo involucrada recientemente en el ataque de un villano. Sé que está bien. Solo quiero que me lo diga. Pero no me devuelve las llamadas ni los mensajes, dijo mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Solo quiero oír su voz y asegurarme de que está bien. El hombre asintió y dio un sorbo a su bebida. Ya veo. Bueno, no puedo decirte qué hacer. Al final, tú decides. Pero mi consejo sería que esperes, no la fuerces a responder, solo espera. Deja que responda a su propio ritmo. Tampoco la bombardees con mensajes. Envíale un mensaje de vez en cuando. Espera a que responda. Tomará tiempo, pero las cosas buenas se hacen esperar. Chitose asintió mientras escuchaba el consejo del hombre. Nunca había seguido el consejo de un desconocido, pero no sabía mucho sobre crianza, un error que debía corregir pronto. Pero, para ir más despacio, al menos tenía sentido para ella. Permitió que las cosas se descontrolaran y necesitaba, arreglarlo, pero no podía forzarlo. Ahora lo comprende.
Sí, solo tendrá que esperar, pero con suerte, valdrá la pena. Gracias, tendré en cuenta lo que dijiste, dijo Chitose. No hay problema, dijo el hombre antes de levantarse, solo no la fuerces, ¿de acuerdo? Y cuando te llame, escúchala. No intentes pelear con ella. Eso solo la alejará. Tomado, dijo Chitose. Volvió a coger su bebida, pero se detuvo y se giró hacia el hombre. Una última cosa. ¿Quién eres? ¿Quién? Yo. Dijo el hombre antes de encogerse de hombros. Llámame Jack. Fin del capítulo. Capítulo 46. Reunión. El regreso a la UA fue tranquilo. Solo un simple paseo desde la estación hasta la escuela. Solo estaban Izumi, Durandal y Miko, ya que Rolls tuvo que quedarse en el tren para llegar a su escuela. Izumi había estado casi en silencio durante el camino de regreso. Su mente se centró en la breve charla que tuvo con esa voz desconocida. Lo que dijo la confundió. ¿Por qué sospechaba tanto del hombre que trajo la luna a la humanidad? ¿Y por qué pedirle que lo investigara? No tenía sentido. Era una estudiante de primer año de la UA, no una investigadora. Quería investigar más a fondo la voz. Pero, ¿por dónde empezar? No tenía pistas que seguir ni idea de a quién pertenecía. No tenía nada que usar para rastrear a quién le habló, ni pruebas que demostraran qué sucedió. No podía contárselo a un héroe. Sin pruebas, no podría conseguir que nadie más lo investigara. Maldita sea la ley de las palabras verdaderas. Si bien dificultaba la presentación de pruebas obtenidas mediante dones mentales, también dificultaba la prueba o la acción penal por delitos cometidos mediante dones mentales, como la violación mental o el robo de memoria. Supongo que tendrá que investigar esto por sí misma. En fin, mientras volvía a preocuparse por cosas que escapaban a su control, y Durandal estaba ocupado investigando la tecnología utilizada en el desarrollo de la colonia lunar, y Miko era bastante habladora. Charlaba de forma informal con las dos chicas y con un robot que la acompañaba. Pero, a medida que se acercaban a UA, se quedaba más callada. Y mientras regresaban a UA, permanecía en silencio. ¿Le preocupaba volver a UA? Temía mostrarles a sus amigos y compañeros de clase lo que le había sucedido, los cambios que había experimentado. Antes no le importaba. Las únicas personas con las que podía interactuar eran quienes estaban allí cuando ocurrió el cambio, además de Toru, quien había prometido no contárselo a nadie. Pero ahora estaba a punto de regresar a una clase que desconocía qué le había pasado, que había cambiado, para bien o para mal. No debe ser fácil volver a un grupo de conocidos después de un cambio drástico. Izumi, dijo Miko mientras cruzaban las puertas de la UA, todavía con su disfraz puesto. Todo irá bien, Miko, dijo Izumi con una sonrisa amable. Todo irá bien. Nuestros compañeros no te traicionarán solo porque hayas cambiado. Además, Tsu podrá ayudarte. Lo sabes. Si alguien puede ayudarte con esto, es ella. Miko la miró antes de asentir levemente. Sí, tienes razón. Tsu sabría qué hacer. Ya ha pasado por esto antes. Solo espero que nadie se dé cuenta hasta que pueda hablar con ella en privado. Podemos intervenir si quieres, dijo Durandal. Miko negó con la cabeza. No, no debería haber problema. De acuerdo, dijo Izumi, comprobando una última vez que el disfraz de Miko era bueno y ocultaba su cabello y ojos. Solo recuerda, si la situación se pone incómoda, puedes ir a tu habitación. Y estoy segura de que el otro escuadrón de abrazos querrá que te unas a nosotros esta noche. Miko asintió lentamente al ver el dormitorio 1A. Solo unos pasos más, y estarían en casa. Abrieron la puerta y entraron. Bienvenidos de nuevo, compañeros de 1A. Dijo Inasa antes de hundir la cabeza en el suelo mientras los tres entraban al dormitorio. Por suerte, había una almohada debajo, lo que le impidió golpearse la cabeza. Espero que sus prácticas hayan sido tan geniales y apasionadas como las mías. Izumi y Miko sudaron. ¿Estaba allí esperándolas a que regresaran? Por supuesto, tal como Inasa las había saludado, Momo se acercó por detrás. Izumi, y Miko, Durandal. Bienvenidos de nuevo, dijo con una sonrisa radiante. Me alegra verlos sanos y a salvo. Hermana mayor. Dijo Eri mientras corría hacia Izumi y la abrazaba. Hola, Eri, dijo Izumi con una sonrisa, devolviéndole el abrazo, ¿todo bien durante mi ausencia? No, respondió Eri frunciendo el ceño. Lo siento. Usé mi maldición. Eri, no pasa nada, dijo Izumi en voz baja. Accidentes como este son inevitables, pero tú no estás maldita. Te dije que te ayudaríamos a aprender a controlar tus poderes. ¿De acuerdo? Eri la miró y sonrió levemente. De acuerdo. Izumi sonrió y acercó a Eri.
Pero Tsu apareció de repente y las abrazó con fuerza a ella y a Himiko, atrayendo accidentalmente a Eri al abrazo. No es que a la joven le importara el repentino abrazo de la chica rana. Siempre daba buenos abrazos. Izumi. Himiko. Gritó Tsu mientras las abrazaba, riendo levemente. Me alegra tanto que estén bien. Vi las noticias, Kero. Vi esas cosas, esos Nomu. ¿Cómo puede haber más? ¿Cómo? Está muerto, Mutator está muerto. Ya no puede mutar a nadie. Sin embargo, esas cosas llevan sus marcas. ¿Cómo es posible, Kero? ¿Cómo pueden mutar si él está muerto? Izumi se sorprendió por el repentino arrebato de su amiga, pero debería haber esperado esta reacción. Tsu no reaccionó bien la primera vez que vio un Nomu, así que descubrir que había más sería horroroso. Está bien, Tsu, dijo Izumi en voz baja mientras ella y Himiko le devolvían el abrazo. Todo va a estar bien. Estamos aquí para ti. ¿Cómo puede haber más? ¿Cómo puede haber más? Gritó Tsu, llorando suavemente. Solo los que estaban allí mutaron. No puede haber nadie más. No puede haber, Keri. Mutator muerto, él no puede mutar a nadie. Entonces, ¿cómo puede haber más? No lo sé, dijo Izumi frunciendo el ceño, pero estoy segura de que tarde o temprano, alguien descubrirá cómo se crean estos Nomu y lo detendrá. ¿Estás segura, Kero? Graznotsu. Todos dijeron lo mismo cuando Mutator fue asesinado, y sin embargo, aquí estamos. Más gente mutando por su gas. Todo estará bien, Tsu, dijo Himiko, pase lo que pase, estamos aquí para ti. Tsu dijo con voz burlona. Gracias. Los tres se abrazaron un rato antes de separarse, lo que decepcionó un poco a Eri, ya que lo estaba disfrutando. Tsu, ¿podemos ir a un lugar privado si te parece bien? Preguntó Himiko. Hay algo que necesito hablar contigo. Claro, dijo Tsu, secándose las lágrimas antes de marcharse. Izumi esperó a que sus dos amigas se fueran antes de preguntar. ¿Están todas aquí o aún queda gente por regresar? Todos, menos Ochako, Toru, Anta, y Toshi y Ten ya están aquí, respondió Momo. Todavía las estamos esperando. He revisado el chat grupal y están a media hora de distancia. Así que deberían llegar pronto. Izumi. Dijo alegremente la familiar voz de Ochako tras ellas. Izumi se giró rápidamente con una sonrisa. Y se encontró ahogada por las chonkers de Ochako. ¿Qué? No recordaba que el pecho de Ochako fuera tan grande. ¿Era Nejire el que la cubría? Levantó la vista y se encontró con la radiante sonrisa de Ochako. Espera, miró hacia arriba. ¿No era su novia más baja que ella? Bajó la vista y no, Ochako no flotaba. Tenía los pies firmes en el suelo. ¿Eh? ¡Guau! Has crecido, dijo Momo, sorprendida. Se acercó y comprobó la diferencia de altura. Dios mío, eres casi tan alta como yo. ¿No dijo Nejire que te había afectado un don del aumento de busto? Preguntó Durandal. ¿De dónde salió esa estatura extra? Ochako se frotó la nuca. Sí, sobre eso. Resulta que, además de varios dones mentales que intentaron destrozarme el cerebro, también sufrí un don que me dio un estirón repentino. No tengo ni idea de por qué uno de los villanos tenía un don capaz de hacer eso, pero lo tenía, y lo usó conmigo. No todos los que deciden dedicarse al crimen lo hacen con un don útil, dijo Durandal. Por eso esa gente usa armas para igualar las reglas. Un cuchillo es mucho más peligroso que la mayoría de los dones. Eso explica por qué la mayoría de los hijos de la sangre no tenían dones útiles para el combate, dijo Ochako, sin dejar de abrazar a Izumi. Aparte de los 3 dones mentales que usaron conmigo y la que usaron para arrastrarme a ese callejón, ninguno tenía dones útiles para el combate. Mientras tanto, Izumi se sonrojaba muchísimo. Bueno, su novia había crecido más alta y con más busto gracias a un don. Bueno, eso era inesperado. Menudo estirón. Pero claro, los dones eran raros. Lo pensó un momento y sí, estaba bien con esto. Estaba bien con su novia de 1,70 metros. Aún así, ¿por qué no le había contado sobre este cambio? Una pequeña advertencia habría estado bien. Entonces notó algo. El pecho de Ochako se sentía extra blando hoy. Ochako, dijo en voz baja, ¿llevas sujetador? Ochako se sonrojó ligeramente antes de susurrar. Lo siento, pero ninguno de mis viejos me quedaba bien, y no pude conseguir uno nuevo porque mi cuerpo seguía creciendo. Por suerte, ya se detuvo, así que debería poder conseguir uno nuevo, dijo antes de murmurar. Cuando haya vendido algunas cosas, claro. No tengo suficiente para comprar sostenes nuevos. La cara de Izumi se puso roja como un tomate y un poco de vapor escapó de sus orejas. Acababa de ver el pecho de su novia y no llevaba sostén.
Bueno, Ochako tenía una buena razón para no usar uno, pero aún así, no cambiaba el hecho de que podía sentir el pecho desnudo de la chica a través de la camisa que llevaba puesta. Ochako, dijo Momo, si te parece bien, puedo hacerte ropa interior de repuesto. ¿Qué? Jadeó Ochako, atrayendo accidentalmente a Izumi hacia su pecho. O sea, puedo permitirme algunos sostenes. No necesitas gastar dinero ni lípidos en mí. Ochako. Acabas de pasar por un cambio repentino y drástico, y los sostenes son caros, dijo Momo. Además, probablemente vas a necesitar un guardarropa completamente nuevo. ¿Cuánta ropa vieja te queda todavía? Ochako pareció avergonzada antes de suspirar profundamente. No mucha, admitió a regañadientes. Momo suspiró. Ochako, ¿recuerdas lo que te dije el segundo día de clases? Comprarte ropa de repuesto no me afectará en absoluto. Nejire también dijo que Ryukyu cubrirá los gastos de la ropa nueva que necesites. Estabas bajo su cuidado en ese momento. Además, traer unos cuantos sostenes al mundo no afectará la economía en absoluto. En cambio, hacer 1 kilo de Karusaurum. Ochako suspiró. Vale, pero solo por esta vez, ¿vale? Dijo. Además, ¿aún te molesta que Mei te haya convencido de hacer Karusaurum? Momo asintió. Aún no sé qué hará con él ni con ese sabueso de asalto que consiguió. ¿Sí? Comprando. Mina dijo en voz alta, apareciendo detrás de Momo. Podemos tener un día de chicas. De todas formas, tenía ganas de salir a comprarme un bikini nuevo. Creo que uno de leopardo me quedaría bien. ¿Debería estar presente en esta conversación? Preguntó Inasa con expresión preocupada. No pasa nada, dijo Ochako con un gesto de la mano. Quédate ahí y espera a que vuelvan los demás. Ochako. Parece que estás asfixiando a mi hermana mayor, dijo Eri. ¿Sí? Dijo Ochako antes de bajar la vista y jadear. Ay, Izumi, lo siento mucho. Dijo mientras sacaba a Izumi de entre sus pechos. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió Izumi, con la cara roja como un tomate. Mina sonreía mientras observaba. Era tan divertido bromear con esas dos a veces. Eran tan lindas juntas. Lástima que ahora estuviera más interesada en los chicos. Izumi se dio unos momentos para calmarse antes de retroceder. Ochako, si te parece bien, ¿podemos hablar en privado en mi habitación, por favor? Claro, dijo Ochako con una sonrisa antes de seguir a Izumi y Durandal a la habitación de las chicas. Durandal, espera afuera, por favor, dijo Izumi mientras ella y Ochako entraban. Durandal obedeció sin rechistar y vigiló la puerta. Una vez dentro, se giró hacia Ochako. ¿Por qué has estado tan callada toda la semana? Izumi, dijo Ochako antes de que Izumi la interrumpiera. Me pasé toda la semana intentando, no me comuniqué contigo después de enterarme de que estabas herida, dijo Izumi. ¿Por qué no me dijiste nada? Pasé toda la semana preocupada por ti, y la única información sobre tu condición era de Nejire. Y eso solo me dijo que varios dones mentales y un don que te aumentaba el gusto te afectaron. ¿Por qué no me contactaste? Ochako frunció el ceño y bajó la cabeza. Lo siento, Izumi. Solo tenía miedo de que me vieras así, cambiada, más alta. Más corpulenta. Sé que debería habértelo contado, pero no sabía cómo lo tomarías. He pasado de ser más baja que tú a ser mucho más alta, y me preocupaba cómo lo tomarías. Ochako, te quiero, y aunque este cambio es repentino, puedo acostumbrarme. Pero no puedes ocultarme algo así, dijo Izumi. Esto es algo importante, y estaba preocupada por ti. No puedes ignorarme una semana mientras intento averiguar si estás bien. Lo sé, y lo siento, dijo Ochako. No debería haberte ocultado esto. Pero te lo compensaré, te lo prometo. Izumi frunció el ceño. Sabía que Ochako tenía buenas intenciones, pero no era un secreto que debiera haber guardado. Ahora, one for all, ese secreto debía guardarse. Tenía una buena razón para no contárselo a nadie. Ganar unos centímetros de altura después del ataque de un villano y que te jodieran la mente, eso sí que era algo que debías contarles a tus seres queridos y mantener el contacto para que sepan que estás bien. Te creo, dijo frunciendo el ceño, pero espero que me compenses por ignorarme una semana. Y, como castigo por esto, espero muchos abrazos de tu parte, dijo antes de que Ochako se lanzara hacia adelante, obligara a Izumi a contraerse en la cama y se acurrucara junto a ella. Llevas toda la semana esperando esto, ¿verdad? Sí, respondió Ochako con una sonrisa. Izumi suspiró. Has estado demasiado tiempo cerca de Nejire sin supervisión. Sí, respondió Ochako con una sonrisa. Te sorprenderá lo mucho que abraza. Izumi negó con la cabeza antes de acurrucarse junto a Ochako.
Dios, cómo extrañaba a su novia. Solo quería pasar las siguientes horas acurrucándose junto a ella y quizás unas horas después acurrucándose junto a Eri. Su hermanita necesitaba abrazos. Sí, disfrutaba de tener una hermanita, no la juzgues. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en el pecho de Ochako. Sí, lo estaba. No le importaba que su novia fuera más alta. Mientras todo esto sucedía, Durandal estaba ocupado con algo que había estado investigando durante casi todo el día. Edger de Henderson. El hombre que les dio la luna y estableció una colonia tras 200 años de estancamiento. A simple vista, todo parecía legítimo. Incluso una búsqueda exhaustiva no reveló nada extraño. La tecnología desarrollada para la colonia estaba bien documentada por Industrias Ardón. La empresa que lideró el proyecto de la colonia lunar antes de que Garata Incorporated asumiera el control después de que el comandante, toda la junta directiva y los altos mandos murieran en un ataque terrorista. Luego estaba el mismísimo Edger de Henderson. Su don, mente avanzada, le dio ideas sobre máquinas altamente avanzadas, es decir, todas las tecnologías necesarias para comenzar a desarrollar la tecnología necesaria para construir una colonia lunar. Gracias a este don, la repentina aparición de muchas tecnologías extremadamente avanzadas de la nada se puede explicar fácilmente. Porque los dones pueden hacer eso, explican fácilmente muchas cosas. Mantuvo sus inventos en secreto durante 45 años para que nadie más los robara. Recibió financiación de casi todos los países del mundo, así como de miles de inversores. Y toda esa financiación le permitió contratar a mucha ayuda, lo que le permitió completar el proyecto en aproximadamente un año. Todo lo que se podía cuestionar tenía una respuesta creíble, silenciando cualquier duda de que hubiera alguna sospecha sobre él o el proyecto. Pero entonces encontró algo que lo derrumbó todo. El hombre no tenía familia. No quedaba familia viva, claro está. Todos murieron convenientemente hace 18 años en una fiesta a la que fue invitado, pero a la que nunca asistió. Pero dejaron un extenso rastro en Internet, especialmente un tuit antiguo y olvidado, enterrado en las entrañas de Internet, con un video adjunto. La fiesta de revelación de don del hombre. Durandal nunca entendió a los estadounidenses. Paxton era británico, y muchos de sus robots conscientes compartían su nacionalidad, incluido él mismo. Tantas cosas de los estadounidenses lo confundían, como sus leyes de armas, la creencia ciega de que su país es la tierra de la libertad y sus cuestionables leyes sobre el uso de dones. En serio, incluso Destro sabía que tenía que haber leyes que restringieran el uso de dones. El uso completo e irrestricto de dones llevaría a la anarquía. Puede que sea un poco duro, pero fue creado por un loco que nunca dijo nada bueno de Estados Unidos. En fin, a los estadounidenses, además de organizar fiestas sin sentido para revelar el sexo de sus hijos recién nacidos, también les gustaba organizar fiestas para revelar los dones de sus hijos, lo cual era completamente ridículo. En serio, es solo un género o un don. No hace falta volar tu casa por los aires para revelar algo que se puede contar o mostrar con la misma facilidad. Y aunque la de Edger de Henderson fue igual de inútil, le resultó informativa al lobo mecánico. El hombre no tenía dones. Toda la historia se desmoronó después de eso. Como una torre enorme con un solo pequeño fallo que, si se rompe, provocaría el colapso total. Ser sin don no era un problema tan grave en Estados Unidos como en Japón. El 40% de la población estadounidense no tenía dones, y era una población estable. Pero eso no cambiaba el hecho de que toda la historia de Edger fuera una tontería. Ese hombre no tenía dones, mente avanzada era un don inventado. No inventó nada. Alguien le dio los medios para crear esa tecnología. Alguien inteligente. No le dieron todo, solo lo suficiente para iniciar el proceso y hacer que el siguiente paso fuera más creíble. Pero eso no fue lo más aterrador que descubrió. Uno de los mejores especialistas en robótica de Edger, Henson Edwards, fue responsable del desarrollo de toda la tecnología robótica necesaria para la colonia. Se dice que también murió junto con el resto de los altos mandos de Industrias Ardón. No había nada sospechoso en él. Hasta que le mirabas a la cara. La misma cara que pertenecía al Dr. Paxton Frederick Jones. Durandal pasó un buen rato paralizado por la conmoción. Su creador, quien causó tanta muerte y destrucción, formaba parte del círculo íntimo de Edger. Formaba parte del proyecto de la colonia lunar, justo en el centro. Hiciera lo que hiciera Edger, con quien o lo que fuera que llegara a un acuerdo para darle esa ventaja, Paxton estaba ahí con él. Estuvo ahí desde el principio de este lío. Y eso lo horrorizó. Mientras tanto, Tsuji y Miko entraron en la habitación de Himiko.
Y Miko se dirigió rápidamente a su cama, que estaba llena de peluches, y se sentó. Tomó uno y empezó a abrazarlo. Entonces, ¿de qué querías hablar, Himiko? Preguntó Tsu, apartándose. Estaba preocupada por su amiga, sobre todo desde el ataque. Y el hecho de que se ocultara los ojos y el pelo le indicaba que algo andaba mal. Himiko respiró hondo varias veces antes de mirar a Tsu. ¿Qué sabes de los ataques de los hijos de la sangre a las agencias de héroes, principalmente a las que llevaban a Nomu? Tsu tragó saliva. No esperaba que Himiko le hiciera esa pregunta. Había oído mucho sobre esos ataques. Solo quería asegurarse de que sus amigas estuvieran a salvo. Pero corría el rumor de que alguien había muerto durante el ataque, pero había revivido poco después convertido en un monstruo. No había ninguna prueba de que tal cosa hubiera ocurrido. Unas cuantas cosas, ¿no? Sobre todo que tenían venas verdes como la de la Uj. ¿Y los rumores? Preguntó Himiko, escondiendo la cabeza tras su peluche. ¿El de alguien que muere y regresa convertido en un monstruo? No. Dios, por favor, no, pensó su presa del pánico, esperando que esto no fuera a acabar como ella creía. Asintió, pero no dijo nada. Himiko frunció el ceño y cerró los ojos. Luego se quitó las gafas de sol y el sombrero, dejando que su cabello, ahora rojizo, le cayera sobre los hombros. Miró a Tsu y abrió los ojos. Antes de que preguntes, no me afectó el gas mutacional. Tsu abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Qué te pasó? Preguntó con un tono de preocupación. Morí, respondió Himiko en voz baja, con una expresión de horror en el rostro de Tsu. El Nomu que atacó a la agencia del equipo Idaten me aplastó la cabeza. Me mató, pero no estaba muerta del todo. Seguía consciente de mi entorno. Incluso sin cabeza, podía oír lo que sucedía a mi alrededor, explicó. Fue horrible. Estar consciente de lo que sucedía a mi alrededor pero ser incapaz de reaccionar. Entonces, mi cuerpo empezó a moverse solo. No tenía el control, pero aún así se movía. Y atacó a Izumi. No pude hacer nada más que escuchar. No sabía qué hacer, no sabía cómo recuperar el control. Entonces mi cabeza se regeneró, y así es como me veo ahora. Un monstruo, un bicho raro. Himiko, dijo Tsu, dando un paso al frente. No eres un bicho raro. Sí, has cambiado. Sí, lo que viviste fue horrible. No, eso no te convierte en un bicho raro ni en un monstruo, Kero. No eres la única que ha sufrido un cambio indeseado. Mírame. Dijo, señalándose a sí misma, con una mirada de enojo en los ojos. Lo que te pasó palidece comparado con lo que me pasó a mí. Te cambiaron el pelo y los ojos. Sí, eso es horrible. ¿Qué tal si te crecieran un par de brazos más, te alteraran la audición, se te cayeran los dientes y te los reemplazaran por dientes de tiburón, y pasar cada hora de tu vida resistiendo el impulso de devorar la carne de todos los que me rodean, Kero? Yo no pedí esto. Yo no pedí nada de esto. Estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado y he sufrido desde entonces. Créeme, alguien que pasó los últimos 8 años siendo llamada monstruo por quienes me rodeaban e intentando con todas mis fuerzas no convertirme en uno, Kero. No eres un monstruo. Ni siquiera estás cerca. Himiko se quedó paralizada. No esperaba ese tipo de reacción de Tsu. Sí, sabía que la chica rana era directa y siempre decía lo que pensaba, pero no esperaba que fuera tan agresiva. Además, esta charla sobre dientes de tiburón y comer carne ajena era nueva. ¿Por qué no le había contado esto a nadie antes? ¿Dientes de tiburón? Tsu bajó la cabeza antes de separar los labios, revelando hileras de dientes parecidos a los de un tiburón. No todas las mutaciones que recibimos estaban relacionadas con nuestra don original. Y no solo recibimos cambios físicos. También hubo cambios mentales, Kero, explicó. Las ranas están destinadas a ser presas, y yo tenía esa mentalidad antes de cambiar. Pero después de mutar, mi mentalidad cambió y se volvió más parecida a la de un depredador. ¿Y quiere carne, carne fresca? ¿Tu don te da ganas de comer carne? Preguntó Himiko. Fue un descubrimiento impactante. Nunca antes había visto a Tsu comer tanta carne. No, mi don no me da ganas de comer carne. Mi dosis de mutación. Espetó Tsu. No me gusta que la gente vea esa faceta de mí, así que normalmente calmo mi hambre sola, Kero. Lunch Rush me da carne cruda de vez en cuando para ayudarme a mantenerla bajo control. Tsu, mi don me da un antojo de sangre, pero me encanta beberla estando con todos, dijo Himiko. Pero no tengo tu confianza. Solo me sentía segura comiendo carne en casa, Kero, dijo Tsu en voz baja.
Sé que Noa es diferente, que a mis compañeros les parecerá bien que coma carne cruda, pero no puedo superar el miedo a hacerlo en público. Himiko suspiró y se sentó en la cama un par de veces. No quería estallar con la chica rana, no después de lo que había pasado, pero sí quería decirle lo que pensaba. Tsu, quería hablar contigo para ver si podías ayudarme con mi cambio repentino, no para escuchar una triste historia sobre lo mal que iba tu vida, dijo Himiko frunciendo el ceño. Sí, mutaste y te crecieron un par de brazos adicionales, además de otras cosas. ¿Y qué? No eres la única cuya vida era una mierda. No naciste con un don que disgustara a tus padres, no te obligaron a reprimir un antojo que te dio tu don, tus padres no te obligaron a ser normal, a ser alguien que ellos querían que fueras, no quien tú querías ser. Espetó. No pasaste 7 años obligada a vivir una vida que no querías vivir. No, gritó antes de detenerse rápidamente y acurrucarse sobre sí misma. No, no quería recordar eso, no ese día, no ese día. Subió a Himiko derrumbarse frente a ella, hundiéndose rápidamente en su pila de peluches. Sabía que Himiko había tenido una vida difícil, pero no sabía que fuera tan mala. Bajó la cabeza. Esto no era lo que quería hacer. No quería empeorar una situación ya de por sí mala. Cuando Himiko le mostró lo sucedido, supo que tenía que ayudarla. Pero cuando la oyó llamarse monstruo, algo en su interior se quebró. Simplemente no podía permitir que Himiko se llamara monstruo después de lo que había pasado. Supongo que tampoco se molestó en preguntar si Himiko había tenido una vida difícil. Lo siento, dijo Tsu frunciendo el ceño. Fui demasiado lejos. Es solo que, después de todo lo que he pasado, estoy harta de que la gente se llame monstruo, dijo con lágrimas en los ojos. Oírte decir que eres un monstruo, además de lo que pasó a principios de semana, solo, lo siento. Himiko miró lentamente a Tsu, estremeciéndose levemente. No pasa nada. La semana pasada ha sido dura para ambas, dijo con un leve sorbo. Esto no ha salido como esperaba. Supongo que las dos hemos estado un poco tensas últimamente. Tsu asintió. Hubo momentos de silencio antes de volver a hablar. Creo que deberíamos empezar de cero. Esta conversación se ha puesto un poco pesada. Himiko asintió mientras asomaba lentamente la cabeza de debajo de la pila de peluches. Sí, probablemente deberíamos, dijo antes de enderezarse. Soy Himiko. Hace poco sufrí una experiencia traumática que me cambió el color del pelo y los ojos. De repente puedo regenerarme, atraer sangre hacia mí, usar los dones de aquellos en quienes me transformo, y quién sabe qué más. Y quiero que me ayudes para poder aceptar este cambio, dijo de la forma más informal posible. Tsu rió entre dientes. Claro, puedo ayudarte con eso, Kero, dijo con una leve sonrisa. ¿Puedo acompañarte a la cama? Estar aquí de pie es un poco cansado. Vale, dijo Himiko con una sonrisa. Tsu asintió nerviosamente y se acercó a la cama, subiéndose con cuidado. Siento lo de antes, dijo, no quería descargar todo esto sobre ti. Yo también lo siento, dijo Himiko. Las cosas no salieron como esperaba. Quería que esto fuera una simple charla sobre cómo ayudarme con todo esto. No sobre lo que haya terminado. ¿Abrazos de reconciliación? Abrazos de reconciliación, respondió Tsu antes de que Himiko saltara del montón de peluches, agarrara a Tsu y la jalara hacia el montón. Las dos se acurrucaron una junto a la otra. ¿Cómoda? Preguntó Himiko con una sonrisa. Sí, respondió Tsu, contenta con su posición, acurrucada junto a Himiko bajo un montón de peluches. Al acurrucarse, ambas notaron que sus rostros estaban bastante cerca. Se ruborizaron levemente al notar lo cerca que estaban. Se apartaron. Pero después de un rato, comenzaron a acercarse lentamente hasta que sus rostros volvieron a estar cerca. Ambas mantuvieron sus cabezas juntas, sus labios casi tocándose, pero ninguna estaba dispuesta a dar el último empujón. Tsu, sintiéndose responsable del lío de emociones de antes, se abalanzó de repente y besó a Himiko. Sorprendió a la chica gato vampiro por unos instantes antes de fundirse en el beso. Ninguna de las dos se había besado ni había sido besada antes, pero eran estudiantes del curso de héroes y estaban más que dispuestas a aprender. Además, Himiko era la que más experiencia tenía viendo besos gracias a todo el porno que veía, así que probablemente sabía mejor qué hacer. Sí, era demasiado joven para ver ese tipo de cosas. No, no iba a detenerla. Etapa 1 completada, pensó Tsu mientras se besaban. ¿Qué era eso de que el paso 1 ya estaba completo? Preguntó Himiko. Kero, graznó Tsu con preocupación. ¿Lo había dicho en voz alta sin querer? Rayos. Tsu, te espero, dijo Himiko mientras se acercaba, con una gran sonrisa burlona.
La primera etapa de mi plan para convertir el grupo de abrazos en un grupo de besos, respondió Tsu nerviosa. Oh, rana cachonda, me encanta, dijo Himiko con una sonrisa burlona. Considérame todo por esto. Pero esperemos un poco antes de pasar a la segunda etapa, ¿vale? No querríamos poner en peligro nuestra relación de rollos de canela, ¿verdad? Tsu asintió. De acuerdo. Se ven adorables juntas, y no quiero ser responsable de arruinar su relación, ¿vale? Vale, dijo Himiko antes de inclinarse de nuevo y besarla. Puede que hoy haya sido un día de emociones, altibajos, pero a pesar de todos los sobresaltos, terminó bien. Mientras tanto, en la academia Seiai, Saiko Inteji, que hacía tiempo que había vuelto a la escuela, esperaba a su compañera barra novia en su habitación. Estaba tumbada boca abajo, descansando en la cama, hojeando su teléfono distraídamente. Llevaba pantalones cortos rojos y una camiseta sin mangas a juego, con su característico monóculo sobre el ojo izquierdo. No había mucho que hacer ahora que había vuelto. Las clases no empezaban hasta el lunes, y Rolls no estaba para azotar, así que solo estaba mirando las noticias y preguntándose cómo estaba Chiaru. La chica de piel azul era sorprendentemente amable a pesar de quién era su madre. Además de agradable a la vista. Gritó al sentir una repentina y fuerte palmada en el trasero. Giró la cabeza hacia atrás y vio a Rolls apoyada contra la pared, sonriendo con suficiencia. La muy taimada. ¿Qué? ¿Tenías el trasero así de parado? ¿Cómo podría resistirme? Dijo Rolls antes de acercarse, dejar caer su bolso al suelo y sentarse en la cama. ¿Estabas esperando hacer eso, verdad? Preguntó Saiko frunciendo el ceño antes de sonreír con suficiencia. Me lo voy a pasar genial vengándome de ti luego. Oh, qué ganas tengo, dijo Rolls antes de empezar a desnudarse. ¿Y quién es esa Chiaru en la que has estado pensando? Oh, solo una que conocí durante mis prácticas con un Abami, respondió Saiko, acostumbrada desde hacía tiempo a que su novia le echara un vistazo. No tenían secretos en su relación. Es una monada, hija de Chitose Kizuki, por cierto. Vaya, interesante, dijo Rolls, tras quedarse en ropa interior roja de encaje. Luego se recostó en la cama y suspiró. Por cierto, conocí a esa conejita tan mona, Usako. Estaba haciendo prácticas en Ingenium, igual que yo. Vaya, qué interesante, comentó Saiko incorporándose. ¿Has descubierto algo interesante sobre ella? Oh, he descubierto un par de cosas jugosas sobre ella, respondió Rolls con una sonrisa burlona. Y también algunas cosas que no debería haber descubierto. Bueno, me gustaría saber un poco sobre ella, dijo Saiko mientras se levantaba y se acercaba a la cama de Rolls. Pero primero, susurró mientras se subía a la cama y se sentaba a horcajadas sobre Rolls, sus manos moviéndose con gracia sobre las curvas de la otra chica, divirtámonos un poco. Rolls sonrió con suficiencia, dejando escapar un gemido bajo. Te encanta poner esas manos tuyas sobre mí. ¿Qué puedo decir? Me encantan las chicas listas, susurró Saiko antes de inclinarse y besar a Rolls. El teléfono de Roll empezó a sonar de repente. Saiko se apartó rápidamente de Rolls con un suspiro de molestia antes de que la otra chica lo cogiera rápidamente y mirara el número. No era uno que ella reconociera, pero era uno que alguien más conocía. Con una sonrisa de suficiencia, respondió la llamada. Vaya, vaya, vaya. Me preguntaba cuándo me llamarías, Mariata. Fin del capítulo. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 45 y 46 de este fanfic, espero y haya sido de su agrado. Si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse. Eso es todo por hoy, sin más que decir, Mazorca-sama Fanfic se despide, y no lo olviden, en la vida real también soy una mazorca.